Hola, soy María Martín Seijo, investigadora postdoctoral vinculada a la Universidad de Santiago de Compostela. Soy arqueóloga y especialista en arqueobotánica, en concreto en el estudio de maderas, carbones y fibras recuperados en contextos arqueológicos. Esta clase magistral, que forma parte de la Red Colaborativa de Excelencia Docente de la Universidad de Valladolid, nos va a permitir aproximarnos tanto al método antracológico como a su aplicación en contextos prehistóricos de la península ibérica. A lo largo de esta exposición, titulada No hay más leña que la que arde, antracología y silología aplicada en contextos prehistóricos, nos aproximaremos a la relación que se estableció en el pasado, en concreto durante la Edad del Bronce, entre las comunidades pretéritas que ocuparon fundamentalmente el noroeste de la península ibérica y su entorno vegetal a partir del estudio de los restos vegetales, en concreto del estudio de los carbones y de las maderas recuperados en contextos arqueológicos. Hemos subdividido esta exposición en diferentes apartados. Comenzaremos por reflexionar un poco sobre la importancia que los recursos que proporcionaban las plantas silvestres tenían para las comunidades prehistóricas. A continuación, veremos cuáles son aquellos contextos arqueológicos en los que podemos recuperar tanto carbones como maderas y cuáles son los métodos y las estrategias de recuperarlos en campo y en laboratorio. A continuación, nos iremos a ver específicamente cuál es el método que nos lleva a identificar los diferentes taxones a partir de los carbones recuperados en estos contextos. Y finalmente, a partir de diferentes casos prácticos, veremos cuál es la información que estos carbones y maderas arqueológicas nos dan a los arqueólogos. Por una parte, nos van a proporcionar información sobre el manejo de los recursos vegetales que existían, en este caso a partir de ejemplos de la Edad del Bronce, qué madera se recolectaba, se talaba, si existían o pudieron haber existido prácticas de silvicultura para el manejo de este tipo de recursos, qué manufacturas elaboraban utilizando este tipo de materiales vegetales y finalmente qué información ofrecen los carbones arqueológicos ya en el ámbito de la reconstrucción paleoambiental, es decir, qué información nos proporcionan los carbones sobre los bosques, los matorrales que existían, en este caso, durante la Edad del Bronce en la zona norte de la península. Tal y como comentábamos inicialmente, iniciaremos esta exposición hablando de la importancia que las plantas silvestres tenían para la subsistencia de los grupos humanos en el pasado. Las plantas silvestres son aquellas que no necesitan de la participación humana para su reproducción, aunque sí fueron explotadas para la obtención de todo tipo de materias primas, desde madera y leña, fibras, hongos, frutos, raíces, etc. Su importancia en la subsistencia de las comunidades pasadas hace que, aunque no dependen estrictamente de la participación humana para su reproducción, sí que probablemente hayan sido manejadas desde hace miles de años, con determinadas acciones que no dejan huella en el registro arqueológico ni arqueobotánico y que simplemente consisten a veces en favorecer la presencia de una determinada planta eliminando a sus competidoras o favoreciendo que existan las condiciones que permiten que esa planta crezca y se desarrolle en mejores condiciones. Árboles, arbustos y otras plantas leñosas proporcionaban la madera y la leña utilizada por las comunidades pasadas para todo tipo de usos tecnológicos, como la elaboración de útiles y herramientas, para la construcción de los lugares de habitación, de medios de transporte, o que era también quemada como leña en los hogares y en los hornos, que se utilizaban como antorchas y teas para iluminación, para la calefacción de los hogares, etc.
La recolección de la leña era probablemente una tarea que debía de ser realizada de forma diaria en el pasado para asegurarse poder alimentar los hogares de forma continuada. Esta es una actividad dura que requiere del acarreo de cargas pesadas y del desplazamiento a veces a lo largo de kilómetros hasta llegar a los lugares en los que las comunidades se abastecen de este recurso. Estudios actuales sobre comunidades dependientes de la leña indican que cuando esta leña se obtiene para ámbitos domésticos, es una actividad que suelen realizar las mujeres, a veces acompañadas de los niños. En el caso de la madera destinada a la producción de manufacturas, su aprovisionamiento es más puntual en el tiempo y a veces más intensivo, dependiendo de las necesidades de materia prima, pues para la construcción de lugares de habitación o para la elaboración de artefactos. El transporte en estos casos puede realizarse de forma individual o colectiva y solamente con fuerza humana o con la ayuda de animales de carga. También se puede dar el transporte de los troncos completos o bien ya de los soportes despiezados para ser utilizados posteriormente. Abordar cuál fue la relación establecida entre los seres humanos y las plantas en el pasado es el objetivo de la arqueobotánica. Y esta aproximación la realizamos a partir del estudio de las evidencias directas e indirectas de las plantas recuperadas en contextos arqueológicos. La antropología se ocupa en concreto del estudio de la madera carbonizada recuperada en contextos arqueológicos, mientras que la silología se ocupa de aquella madera preservada por anegamiento, por desecación o por mineralización, también en contextos arqueológicos. Los carbones que aparecen en este tipo de contextos son fundamentalmente residuos de la leña quemada en hogares y hornos, aunque también pueden localizarse objetos de madera o residuos de producción que hayan sido posteriormente amortizados como combustible o bien quemados intencionadamente en los hogares. La selección de la leña realizada por las comunidades en el pasado, junto con los procesos de combustión que afectan de forma diferencial a diferentes especies y todo esto unido a los procesos deposicionales y postdeposicionales que afectan a los carbones y que tienen que ver con la limpieza y mantenimiento de las estructuras de combustión y de los propios lugares de habitación, hacen que los conjuntos de carbones que recuperamos en contextos arqueológicos no se correspondan exactamente ni con todas las especies recolectadas por una comunidad, ni mucho menos con la biomasa existente en el entorno. Además de la leña, la existencia de incendios en los lugares de habitación ha permitido la preservación mediante carbonización de todo tipo de elementos constructivos realizados en madera, de objetos realizados en madera y fibras vegetales, cestos, todo ello mezclado con también pues, residuos de combustiones anteriores que permanecieran en los suelos de habitación en el momento de producirse el incendio. Este tipo de contextos son complejos de excavar, pero de los que más información pueden proporcionar para reconstruir todo lo que tiene que ver con la materialidad efímera y en concreto la elaborada en materiales vegetales de las comunidades pasadas. Los carbones son probablemente los restos arqueobotánicos más frecuentes en los yacimientos al aire libre de la prehistoria reciente en la península ibérica y pueden ser localizados en diferentes contextos. Debemos tener siempre muy en cuenta cuáles son los procesos de formación de los conjuntos arqueobotánicos que vamos a
a estudiar porque en cada caso nos proporcionarán información diferente. Aquellos carbones recuperados en contextos primarios, como pueden ser hogares u hornos, nos darán información directa sobre los combustibles utilizados en la última o las últimas combustiones realizadas en el interior de estas estructuras. Es conveniente tener en cuenta que en estos casos va a ser una información muy puntual porque las estructuras de combustión se limpiaban para conseguir un mejor rendimiento en su funcionamiento. Asociadas a las estructuras de habitación, además de los hogares, podemos encontrarnos con otro tipo de contextos primarios, como pueden ser aquellos postes carbonizados conservados in situ en el interior de los agujeros de poste y que nos proporcionarían información directamente sobre los materiales de construcción utilizados. En este tipo de lugares de habitación, como pueden ser diferentes tipos de cabañas construidas con madera y otros materiales vegetales, y que en muchos casos requieren de la cimentación utilizando pues, agujeros de poste o zanjas o incluso fosas que se pueden encontrar en el interior de estos espacios, al ser estructuras negativas en las que se van depositando todo tipo de residuos, nos podemos encontrar con carbones que se corresponderían con combustibles utilizados en el interior de estas estructuras o en su entorno y que acaban en el interior de las estructuras negativas que funcionan como una especie de trampa sedimentaria en la que todos estos residuos de la vida cotidiana acaban depositándose. Otro tipo de contextos secundarios o terciarios serían aquellos como por ejemplo las cistas, que sería un ejemplo de una estructura funeraria en la que podemos localizar carbones, pero que debido a que no localizamos en posición primaria no podemos llegar a saber en muchos casos si esos carbones proceden de actividades asociadas al ritual funerario y que fueron depositados intencionadamente en la cista formando parte de este, o bien se corresponden con carbones que vienen asociados a la matriz sedimentaria que va rellenando este tipo de estructuras. Y finalmente, quizás algunos de los que podemos considerar incluso más complejos en este tipo de yacimientos de la prehistoria reciente, que son todas las estructuras tipo fosa, con diferentes morfologías y diferentes funciones y en las que podemos recuperar pues, carbones a veces en contexto primario, correspondientes con objetos o elementos constructivos carbonizados in situ, u otros carbones que estarían ya asociados a contextos secundarios y terciarios y que pues o bien procederían de residuos de combustiones realizadas en los lugares de habitación y que se depositaron durante los procesos de mantenimiento y limpieza en el interior de estas estructuras, o bien que acabaron allí de forma intencionada con el relleno de este tipo de estructuras cuando pierden su función original. Además de los yacimientos al aire libre, para la edad del bronce tenemos también evidencias de ocupaciones en cueva en las que, además de los carbones, que a veces se asocian pues, a la existencia de hogares en el interior de estas cavidades, se pueden recuperar otro tipo de maderas y elementos vegetales conservados por saturación de agua. Las condiciones de humedad, temperatura e iluminación en el interior de las cuevas hace que sean unos lugares en los que se dan las condiciones propicias para una conservación excepcional de todo tipo de materiales orgánicos y específicamente de materiales vegetales. En estos casos, además de, como comentábamos antes, los carbones asociados a contextos primarios como pueden ser los hogares, podemos encontrarnos con manufacturas en madera más o menos completas y que suelen corresponderse con recipientes fundamentalmente, cestos, cuerdas, etc. Junto a estos objetos también es relativamente frecuente
localizar antorchas o palos parcialmente quemados que probablemente fueron utilizados para iluminarse en el interior de estas cavidades. En cualquiera de los casos que vimos anteriormente, el momento crítico para la recuperación de los restos arqueobotánicos es la excavación. Y esto se refiere no solamente a que es el momento de recuperar los restos arqueobotánicos, sino también de realizar un correcto registro de los mismos, indicando exactamente sus contextos de procedencia, tanto a nivel estratigráfico como espacial. Como material complementario tenéis la guía de arqueobotánica, en la que se facilitan determinadas estrategias de muestreo en función de los contextos arqueológicos o del tipo de yacimiento en el que estemos trabajando, aunque siempre lo ideal es contar con el asesoramiento de un especialista en arqueobotánica a lo largo de todo el proceso de excavación. De forma general, podemos establecer como 3 categorías de recogida de muestras. En el caso de que nos encontremos con piezas manufacturadas, independientemente del tipo de preservación que sea, bien por saturación de agua, bien por carbonización, etc., las manufacturas deben de ser recogidas de forma puntual, individualizada, con un embalaje adecuado y estableciendo un almacenaje a corto y largo plazo que impida su fragmentación y su degradación. En el caso de que nos encontráramos delante de alguna pieza manufacturada conservada por saturación de agua o por anegamiento, es totalmente fundamental que evitemos como sea la pérdida de humedad de la pieza y evitemos también que la exposición a la luz provoque el crecimiento de hongos y otros organismos en la misma. Con respecto a los fragmentos de grandes dimensiones, sobre todo en el caso de los carbones, también las recogidas aconsejamos que se realicen de forma puntual, individualizada, para evitar que se fracturen y que produzcan posteriormente a la hora del análisis una sobrerepresentación de determinadas especies que producen carbones de grandes dimensiones. Para los demás casos, lo ideal es la recogida de sedimento de forma sistemática y adaptada a cada sitio en concreto. El procesado del sedimento se puede realizar en paralelo a la excavación, que sería lo ideal, o si no, posteriormente, si no se dan las condiciones para poder realizarlo de esta manera, se recogería el sedimento durante la excavación y su procesado se realizaría posteriormente en laboratorio. Una vez finalizado el proceso de recuperación de las muestras arqueobotánicas, se iniciaría el trabajo de laboratorio. La identificación taxonómica de los carbones parte del hecho de que los carbones preservan la misma estructura anatómica que de la madera. Se pierden determinadas características como pueden ser el color o el olor y pueden aparecer determinadas alteraciones durante la combustión como pueden ser grietas o vidrificación. Sin embargo, los caracteres anatómicos básicos que nos permiten identificar los diferentes taxones se mantienen. Durante el proceso de identificación, cada uno de los fragmentos es orientado anatómicamente en la posición que tendría originalmente en el tronco o en la rama y se realizarían 3 cortes siguiendo los 3 planos anatómicos de la madera. Un corte transversal, atravesando de forma transversal el tronco, un plano tangencial, que sería tangencial a alguno de los anillos de crecimiento, y un plano radial que seguiría la dirección de los radios que irían de la médula hacia el exterior. En cada uno de esos planos
se observarían diferentes características anatómicas que serían registradas y que, siguiendo una llave de identificación, nos acabarían llevando a un taxón, es decir, a una identificación que puede llegar a diferentes categorías de clasificación, desde la familia o subfamilia hasta el género y, en algunos casos, la especie. En esta diapositiva podemos ver las características tanto de la planta como de la madera a nivel macroscópico y de la madera a nivel microscópico de especies de coníferas y frondosas. Las coníferas serían aquellas plantas cuya semilla no está envuelta en un fruto, mientras que en las frondosas la semilla sí estaría contenida dentro de un fruto. Las maderas de las coníferas son mucho más simples, de hecho se denominan maderas homóxilas porque están formadas por el mismo tipo de células, mientras que las maderas de las frondosas son mucho más complejas, son plantas más recientes y más evolucionadas en su estructura anatómica. No vamos a entrar a describir cada uno de los caracteres anatómicos que nos permiten clasificar las maderas y los carbones arqueológicos en diferentes taxones, porque sería demasiado complejo. Hay información en el material suplementario, pero sí quería, a través de estas diapositivas de la estructura microscópica de diferentes frondosas, que vierais diferentes categorías de clasificación a las que podemos llegar. Los caracteres anatómicos en muchas ocasiones no nos permiten llegar a identificar una planta hasta el nivel de especie. A veces nos tenemos que quedar en el nivel de familia, como por ejemplo en el caso de las fabáceas, porque los caracteres anatómicos entre las diferentes especies de esta familia son demasiado parecidos, e incluso las diferencias dentro de una misma especie y dentro de una misma planta hacen que sea muy difícil discriminar entre ellas. A veces podemos llegar al nivel de subfamilia, como en el caso de las rosáceas malvideas. En ocasiones no podemos llegar a distinguir claramente entre dos géneros diferentes, como en el caso de Salix populus, por ejemplo. A veces nos tenemos que quedar simplemente en el género, como en Betula sp, y en algunos casos sí podemos llegar a especificar la especie, y esto puede pasarnos, por ejemplo, con el avellano, con Corylus avellano. Existen varios recursos online para la identificación anatómica de maderas y están recogidos en el material complementario, y aquí tenemos dos ejemplos. Uno sería una base de datos de anatomía de madera de las especies centroeuropeas, y otra, la base de datos Inside Wood, que contiene sobre todo descripciones de maderas de frondosas de todo el mundo. Esta es una breve recopilación de los principales atlas de identificación de maderas para el área europea, tanto para la zona más templada como para la de ámbito más mediterráneo. Y está también el libro de PlantStem, que en el material complementario os facilito el enlace y es de descarga gratuita. Además de la identificación taxonómica, existen otro tipo de atributos dendrológicos y tafonómicos que nos aportan información sobre el tipo de recursos consumidos y sobre los procesos deposicionales y postdeposicionales. En concreto, los principales atributos dendrológicos que podemos registrar nos pueden proporcionar información sobre la parte de la planta identificada, sobre el calibre de la madera, la época de muerte de la planta o incluso el número de anillos anuales en ramas y troncos. Existen otros indicadores, como por ejemplo la existencia de biodeterioro, que estaría determinada por la presencia de galerías de xilófagos, hongos u otros indicadores
de degradación de la madera, como podría ser el CODIT. Y finalmente, otro tipo de atributos tafonómicos que nos daría información fundamentalmente sobre el proceso de combustión, como serían las grietas y la vitrificación, y sobre todo tipo de procesos deposicionales y posdeposicionales que pueden afectar a los conjuntos de carbones, como serían la fragmentación y la erosión. Estos atributos complementarios a lo que sería el proceso de identificación en sí son muy útiles para caracterizar tanto la gestión que se realiza de los recursos leñosos como, por otra parte, caracterizar el estado en el que estaba la madera antes de ser quemada e incluso los procesos que sufrieron estos conjuntos de carbones. Algo que es muy importante, por ejemplo, conocer en el caso de querer seleccionar una determinada muestra para datación. Una vez finalizados los 3 apartados previos de introducción, en los que hemos visto cuál es la relevancia de la madera y la leña para las sociedades pasadas y la información que nos pueden proporcionar tanto carbones como maderas arqueológicas, junto con una revisión de cuáles son los contextos arqueológicos en los que este tipo de evidencia arqueobotánica puede ser recuperada, y hemos visto de forma superficial cuál es el método de identificación, podemos centrarnos ya en varios casos prácticos de la Edad del Bronce. Hemos seleccionado este periodo cronocultural porque reúne ciertas características que son interesantes para abordar el estudio, pues tanto de la gestión de los recursos por parte de las comunidades pasadas, como también toda la información complementaria que podemos derivar a partir de esta evidencia sobre el bosque y el matorral en este momento. Desde el inicio de la agricultura y el pastoreo, las relaciones que se establecieron entre los seres humanos y su entorno han influenciado en gran medida cuál fue la distribución de las plantas y la composición y el tamaño de las diferentes formaciones vegetales. Podríamos decir que las comunidades humanas y los bosques han coevolucionado desde entonces. Durante la Edad del Bronce se produce un retroceso del bosque en toda Europa que es visible también en las secuencias palinológicas de la península. Más allá de ciertos cambios climáticos que se pueden observar en el periodo cronológico considerado, existen otros procesos antrópicos que están condicionando la evolución del bosque en este momento. La apertura de claros para campos de cultivo y pastos, junto con las necesidades de madera derivadas de la construcción de los asentamientos, así como la provisión de leña para desempeñar todo tipo de actividades domésticas, a lo que se sumaría en este momento también las necesidades, en muchos casos, de considerables recursos leñosos asociados a la minería del cobre, la metalurgia del bronce, a la producción cerámica, etcétera, hacen que en este momento cada vez más la presión sobre el bosque se vaya incrementando. El primer caso de estudio que vamos a ver en detalle es el yacimiento de Monte das Cabanas, que está situado en las proximidades de Vigo. Es un yacimiento muy interesante por varios motivos. El primero es que fue un yacimiento detectado durante una intervención de urgencia asociada a unas obras que se estaban desarrollando en el campus de la Universidad de Vigo. Durante las tareas de control se localizó un yacimiento de fosas que después fue excavado en área y donde se llegaron a identificar hasta 30 fosas de diferentes cronologías. En este estudio arqueobotánico nos vamos a centrar en aquellas estructuras que podemos datar entre el bronce inicial y medio, aunque este sitio tuvo algunas ocupaciones posteriores, probablemente tal y como evidencian algunos materiales más recientes recuperados aquí. Es muy interesante, como os decía, por varios motivos. En primer lugar, porque esta es una intervención, la de excavación, que se realizó en el 2003 y el análisis se realizó más de 10 años después.
Y esto quería hacer hincapié en este hecho porque, como os decía en el apartado de método, el momento crítico es el de la excavación y en la excavación se decidió hacer una recogida exhaustiva de muestras. A pesar de no tener financiación para realizar los análisis en su momento, esas muestras se almacenaron y 10 años después pudimos analizarlas y estudiarlas con todo detalle. Otro de los motivos por los que este yacimiento es interesante es también que el análisis arqueobotánico que realizamos aquí, que incluyó no solo la realización de análisis antracológicos, sino también de carpológicos, porque hubo algún resto de semillas y frutos que fueron recuperados en el interior de estas fosas, fue que lo abordamos no solo desde el punto de vista de intentar conocer cómo era la gestión del bosque y cómo estas comunidades gestionaban el combustible que utilizaban en sus tareas diarias, sino que se abordó el análisis antracológico fundamentalmente desde un punto de vista tafonómico para intentar llegar a comprender cuáles fueron los procesos de formación de los rellenos de estas fosas, integrando los datos obtenidos en arqueobotánica con el análisis tafonómico de otros materiales arqueológicos, como en este caso fue la cerámica. Nuestra investigación comenzó por un abordaje morfológico a las estructuras excavadas en el sustrato, que clasificamos en función de su morfología y dimensiones, así como de sus perfiles. Analizamos muestras de 6 estructuras en total, aunque finalmente las muestras de la fosa 13, que no fue excavada completamente, sino solo su mitad superior, fueron descartadas para el análisis por no estar completa y no ser comparable con las otras estructuras. En el caso del resto de las fosas, vemos como hay dos grandes grupos de estructuras. Las fosas 1, 4, 6 y 8 tienen unas características comunes que serían una boca circular y pequeña, más pequeña que el fondo, un cuerpo globular y un fondo normalmente cóncavo. Fuera de este conjunto quedaría la fosa 10, que es una fosa completamente diferente, mucho menos profunda, y que estaba sellada por un depósito de piedras. La tipología de fosas que incluye a la 1, la 4, la 6 y la 8 serían las que habitualmente clasificamos cuando excavamos como fosas de almacenaje. Sin embargo, en ninguno de los casos estas fosas conservaban ningún elemento que nos diera información sobre su uso original como silos, más allá de su morfología. Lo que nos encontramos en su interior fueron toda una serie de depósitos de desecho compuestos por tierra, semillas, carbones y fragmentos de cerámica, además de algunos restos de metal y algunos elementos líticos. De las 5 fosas excavadas completas, se analizaron 3.382 fragmentos de carbón. Todos aquellos fragmentos de más de 0,3 centímetros fueron estudiados y además de registrarse su taxón, se identificaron también otro tipo de atributos dendrológicos y tafonómicos que pudieran complementar la información que nos iba a dar la identificación taxonómica. Ya en un primer momento vimos como a nivel cuantitativo los fragmentos no se distribuían de la misma manera en los diferentes niveles de relleno de las fosas. Vimos como había determinados depósitos que concentraban la mayor parte de los restos y de la variabilidad taxonómica. Son estos depósitos que aparecen marcados con la estrella y que veis resaltados con un círculo en la tabla. Nuestra pregunta, una vez vimos esa distribución diferencial, era ¿a qué podría responder este diferente
esa diferente concentración de restos, especialmente si tenemos en cuenta que esta no se produce en los depósitos inferiores, sino que se produce en la mayor parte de las veces en los depósitos intermedios o superiores. Observando los resultados de la identificación taxonómica en esta gráfica, podemos ver cómo la composición taxonómica varía entre las diferentes estructuras a nivel porcentual y lo que observábamos también en la tabla anterior, que es que en los depósitos en los que se concentra una mayor cantidad de carbones hay una mayor variabilidad taxonómica. Parece que se producen diferentes episodios de deposición de los rellenos en el interior de las fosas, o al menos esto es lo que apunta el análisis antracológico. Además de esta información que está apuntando a diferentes episodios de relleno, hay otros indicadores que tienen que ver con los atributos dendrológicos y tafonómicos que registramos, como en este caso es la presencia de madera degradada por la acción de insectos xilófagos y que nos indicaría que en determinados depósitos de estas fosas se están identificando maderas pues que están en cierto grado de degradación y son fundamentalmente maderas de avellano y en algún caso, por ejemplo, en el depósito inferior de la fosa 4 hay una gran concentración de fragmentos de avellano con galerías de insectos xilófagos que podrían responder pues a la deposición en ese depósito de algún tipo de elemento o bien confeccionado en madera de avellano y que estaba ya podrido cuando se depositó, o bien a la quema de madera de avellano que estaba muerta y ya degradada en el momento de quemarse. Otro de los aspectos que la antracología nos facilita en el estudio de las fosas es comprender también un poco los procesos de formación a partir de indicadores como serían el tamaño de los fragmentos y la erosión. En este caso, en Monte das Cabanas, es muy interesante ver cómo, en general, los carbones recuperados en prácticamente todos los depósitos son de un tamaño relativamente grande para lo que se suele recuperar en este tipo de fosas. No hay una gran diferencia entre aquellos carbones recogidos a mano de los que fueron recuperados mediante flotación en cubo durante la excavación. A pesar de que hay una gran cantidad de carbones que tienen más de 1 centímetro y algunos llegan hasta los 10, sí que podemos ver, si nos fijamos en la tabla de abajo, que hay determinados depósitos en los que hay una cierta concentración de carbones con las aristas redondeadas que indicarían que estos carbones fueron sometidos a procesos de movilización, es decir, que sufrieron erosión antes de acabar en el interior de la fosa. Esto nos estaría indicando que los carbones que acabaron en estas fosas sufrieron algún tipo de movilización de forma previa, pero que no se vieron muy afectados ni por pisoteo ni por procesos de limpieza que acabaran fragmentándolos mucho y erosionándolos mucho. Los datos obtenidos a partir de la tafonomía de los carbones son muy coherentes con los recuperados a partir del estudio tafonómico de las cerámicas. El estudio del remontaje de los diferentes fragmentos de cerámica indica que ninguno de los fragmentos remonta entre diferentes estructuras, aunque sí lo hace en ocasiones dentro de una misma estructura, entre diferentes depósitos. El análisis tafonómico de la cerámica indica además que las piezas estuvieron cierto tiempo a la intemperie
presentaban también cierto grado de erosión, pero esto no ocurrió durante mucho tiempo porque en muchos casos conservaban todavía adheridas costras y hollín que, si hubieran permanecido a la intemperie durante mucho tiempo, no hubieran conservado, siendo este dato muy coherente con lo que veíamos antes del tamaño de los fragmentos y de la erosión de los fragmentos. Además de la información que recuperamos con respecto a los procesos de relleno de las fosas y de un poco de la biografía de esas fosas, especialmente en su parte final, en su proceso de abandono, el análisis antrocológico de Monte das Cabanas nos ha permitido documentar también cuál fue la gestión del bosque por las comunidades que habitaron este lugar durante el Bronce inicial y medio. Podemos ver cómo hay una explotación muy variada del entorno, en el que predomina especialmente la obtención de recursos del bosque mixto de caducifolio, representado por el roble, que veis en la tabla como Quercus sp caducifolio, o el avellano, el Corylus avellana, pero también aparecen representados los matorrales a partir de la presencia de madera de Fabaceae y los bosques de ribera, por ejemplo, con la presencia de el aliso, Alnus, o por ejemplo el fresno, Fraxinus o Bétula, el abedul. Es interesante también que la conservación de los restos fue tan excepcional que permitió incluso la identificación de algún fragmento de lecho que pudo haber sido recogido intencionadamente para quemar, o bien pudo haber acabado con el resto de la leña de forma casual. En conjunto, lo que vemos a partir del análisis antrocológico de Monte das Cabanas es una explotación muy diversificada del medio por parte de estas comunidades. La presencia combinada de Quercus y Fabaceae que vemos en Monte das Cabanas es recurrente a yacimientos de la prehistoria reciente y hasta bien entrada la Edad del Hierro en la zona noroeste de la península. Ambos taxones son seleccionados preferentemente para la obtención de leña. Los dos son buenos combustibles, pero además se plantea la posibilidad de que la utilización de las Fabaceae no sea solo por sus calidades como combustible, sino también porque es una planta que se regenera relativamente rápido y que es capaz de fijar nitrógeno al suelo, recuperando suelos degradados. Con lo cual, esta presencia de las Fabaceae, junto con otras especies como varas de Corylus avellana y demás, podrían estar indicando la existencia de prácticas de silvicultura que ya durante la Edad del Hierro podemos documentar claramente en esta zona. Y dejando a un lado lo que serían los hábitats al aire libre ocupados por las comunidades de la Edad del Bronce, nos vamos a el interior de la cueva del Pendo, donde fueron recuperados un conjunto de objetos confeccionados con diferentes tipos de materiales vegetales y que se asocian al uso de esta cavidad durante la Edad del Bronce con fines funerarios. Esta excepcional conservación de restos que se produjo en el interior de la cueva por saturación de agua, por ausencia de luz y por las condiciones estables que se producen en este tipo de lugares, hacen que tengamos la oportunidad de aproximarnos a lo que sería la materialidad efímera de las comunidades de la Edad del Bronce y que prácticamente es inaccesible en otro tipo de yacimientos porque no tenemos este tipo de condiciones de conservación.
Las intervenciones realizadas entre los años 1995 y 1997 en el interior de la cueva del Pendo han permitido recuperar toda una serie de objetos asociados a una ocupación de la cavidad durante la Edad del Bronce, en concreto en la que se localizaría en la sala 2, en el sector denominado Santuario de la Edad del Bronce, y que acoge toda una serie de fragmentos de cerámica, un puñal de cobre, restos de fauna, un conjunto de objetos de madera, un fragmento de cuerda y restos de un individuo infantil. El conjunto de objetos confeccionados con materiales vegetales recuperados en la cueva del Pendo está todavía en fase de estudio. No obstante, hasta el momento se han revisado 64 fragmentos que incluyen desde fibras, corteza, a madera manufacturada de diferentes maneras e incluso algunos palos apuntados y con las puntas carbonizadas que se podrían corresponder con antorchas o teas utilizadas en el interior de la cueva. La fuente o plato, que es el recipiente de mayores dimensiones, es quizás uno de los más interesantes recuperados en el conjunto. A pesar de que está bastante incompleto, conserva parte del fondo y de las paredes laterales y se han podido apreciar en él determinados aspectos relacionados con el proceso de manufactura e incluso con la morfología original de la pieza que la hacen excepcional en el conjunto de manufacturas europeas de la Edad del Bronce. Los recipientes abiertos confeccionados en madera eran relativamente habituales en toda la Europa templada durante la Edad del Bronce, que es el lugar donde más objetos de este tipo se han conservado. Y esta fuente, plato del Pendo, respondería un poco a este tipo de recipientes que normalmente se utilizaban pues, para consumir o procesar comida. Es especialmente interesante esta pieza porque, a pesar de estar bastante incompleta, conserva ciertos detalles en el borde que son muy interesantes, como por ejemplo la presencia de perforaciones circulares que atraviesan el pequeño reborde que rodea toda la pieza y que en su parte inferior conservan aún unas tiras de algún tipo de material vegetal y que iban haciendo como una especie de pespunte por el borde. Este elemento puede haber sido con un objetivo decorativo o puede haber sido hecho para sujetar una especie de tapadera por encima de este recipiente, que puede haber sido hecha con otra pieza de madera que encaje en esta o bien hecha a partir de cualquier otro tipo de material orgánico que pudiera ser cosido, digamos, a esta pieza para cerrarla. A pesar de que la pieza se ha deshidratado, porque fue conservada por saturación, y que ha sufrido procesos de restauración desde que fue recuperada, todavía son visibles en la superficie marcas de la herramienta utilizada para confeccionarla. A nivel taxonómico, los caracteres anatómicos que hemos podido observar en el microscopio electrónico de barrido nos han permitido identificar la madera utilizada como madera de aliso. Además de observar los caracteres anatómicos, es posible también en estas imágenes ver la presencia también de microorganismos en el interior de la estructura de la madera que indicarían que ésta ha sufrido unos fuertes procesos de degradación. El aliso es la madera utilizada en todos los recipientes que se han identificado hasta el momento en el Pendo.
Parece que hay una marcada preferencia por esta madera para confeccionar pues, cuencos, platos, etcétera, todo tipo de recipientes. El aliso es un árbol que se cría en la ribera de los ríos y que tolera muy bien la humedad, aunque no soporta la sequía estival. Su madera tiene como peculiaridad que es muy clara en el momento de cortar el árbol, pero después cambia de color hacia una tonalidad más rojiza o pardo anaranjada. Es una madera ligera, de grano fino, con anillos de crecimiento bien marcados. No es muy dura, se trabaja muy bien y toma también bien el pulimento. Es una madera muy utilizada para la elaboración de todo tipo de recipientes, incluso de forma tradicional hasta la actualidad. Tiene como contrapartida que se descompone con cierta facilidad en contacto con el aire, pero es muy resistente cuando se sumerge en el agua. De hecho, en zonas de humedad permanente o encharcadas, era una de las maderas con las que habitualmente se cimentaban todo tipo de estructuras y edificaciones. Para la confección de recipientes tiene como ventaja, además de ser una madera fácil de trabajar, especialmente si se trabaja en verde, que no tiene olor ni sabor, con lo cual no aporta ningún sabor a los alimentos que son consumidos o procesados en su interior. El conjunto de recipientes del pendo nos permite también ver en contraposición a la cerámica aquellos materiales que estaban realizados en madera u otras fibras vegetales. Frente a los recipientes cerámicos, que son más rígidos y frágiles, más pesados para transportar, eh, y que no son perecederos y sí muy visibles en el registro arqueológico, estarían todos aquellos objetos, bueno, en este caso recipientes confeccionados en madera, que son más flexibles y resistentes, que son más ligeros, más fáciles de transportar, pero que, a no ser que se den unas condiciones excepcionales de conservación, son muy poco visibles en el registro arqueológico. Para finalizar, y a modo de síntesis, después de ver estos dos casos de estudio, eh, la antracología y la silología son disciplinas que nos permiten aproximarnos a las relaciones que las comunidades humanas establecieron con las plantas en el pasado. Nos permiten también observar y definir cuál fue la gestión de los recursos forestales y leñosos a lo largo del tiempo. Aproximarnos también a aquella materialidad efímera confeccionada con materiales vegetales y que, a pesar de ser la menos visible en el registro arqueológico, fue probablemente la predominante en el pasado. Y finalmente, acercarnos también a el paisaje, al bosque, al matorral que estas comunidades explotaban y manejaban. Más allá, hemos visto también que la antracología, cuando se realiza una lectura tafonómica de los datos que proporciona, obtiene también información muy interesante desde el punto de vista arqueológico sobre los procesos de formación de los depósitos arqueológicos, que en el caso de los yacimientos de la prehistoria reciente, que están constituidos mayoritariamente por estructuras excavadas, son de una importancia fundamental porque estamos leyendo muchas veces estructuras a partir de depósitos que son ya evidencias de su abandono, no de su uso original muchas veces. Los carbones, junto con otro tipo de materiales arqueológicos leídos en clave tafonómica, nos van a dar información para poder interpretar correctamente este tipo de estructuras e interpretar también los datos que la arqueobotánica proporciona. Y sin más, muchas gracias por vuestra atención. Cualquier duda o consulta que tengáis, este es mi correo electrónico, no dudéis en escribirme. Y
Podéis consultar en el material complementario diferentes artículos, libros, enlaces web que os pueden solucionar dudas que hayan surgido a lo largo de la exposición y que tengan que ver con cualquiera de los apartados que hemos tratado.